así lo vamos a ver, es una herramienta muy poderosa para hacer el diseño de estos circuitos lógicos, debido a que nos permite obtener la ecuación booleana más simplificada siempre y cuando eh, lo apliquemos de la forma más adecuada. Es decir, ustedes mediante este mapa de Carnot pueden obtener una ecuación simplificada, pero no necesariamente la más simplificada si no lo utilizan de la manera más adecuada. ¿Sí? Para ustedes obtener la ecuación más simple, deben analizar bien el mapa, la matriz, y hacer todas las relaciones posibles de los unos, tal que nos permita la ecuación más simple. Entonces, aquí ya no se requiere utilizar el álgebra de Boole, sino que simplemente mediante una matriz en donde en cada una de las celdas nosotros vamos a colocar el valor binario correspondiente a la variable de entrada, y nosotros vamos a ir agrupando esos unos de tal manera que nos genere una ecuación simplificada. Si los ordenamos de la manera más adecuada, vamos a obtener la ecuación más simple posible. Entonces el número de celdas es igual a la cantidad de combinaciones posibles con las variables de entrada. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos variables de entrada, entonces tendremos 2 a la 2, eso nos daría 4 celdas. Si tenemos tres variables de entrada, entonces tenemos 2 al cubo, que sería 8. Tendríamos 8 variables, ¿listo? Perdón, 8 celdas cuando tenemos tres variables de entrada. Es tal cual como veíamos con la tabla de verdad, que por ejemplo en este caso tenemos cuatro combinaciones posibles que se representan acá. Con uno de tres variables tenemos ocho combinaciones posibles que también lo representamos en 8 celdas. Bueno, entonces vamos a proceder a revisar unos ejercicios utilizando un mapa de Carnot con dos variables, con tres variables y con cuatro variables. Entonces, un mapa de Carnot con dos variables, dijimos que es 2 al cuadrado es igual a 4 celdas. ¿Listo? Entonces, se ubica de esta manera. Aquí, en la parte de acá colocamos las variables. Entonces, tenemos que son dos variables A y B. Y colocamos en la parte de arriba las combinaciones posibles entre ellas. Entonces, aquí fíjense que esta sería la 00, sería esta. La 01 sería esta, la 10 sería esta y la 11 sería esta. Entonces nosotros vamos colocando 01 y 01. ¿Listo? Cuando es de 3, pues fíjense que es 00, 01, 11 y así. Los vamos ordenando tal que representemos estas mismas combinaciones, pero ya veremos con más detalle el de tres variables. Entonces, bueno, entonces fíjense, ya tenemos las combinaciones y vamos a obtener la ecuación de S simplificada. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir ubicando los ceros y unos, ¿no? Entonces, cuando A es cero y B es cero, es decir, esta combinación, tenemos que S es igual a cero, entonces ponemos aquí el cero. Cuando A es cero y B es uno, es decir, A es cero y B es uno, colocamos un 1. ¿Listo? Cuando A es uno y B es cero, tenemos que es uno. Entonces, A es uno y B es cero. Este, A es uno y B es uno, colocamos un 1. Cuando A es uno y B es uno, colocamos un 1. Cuando A es uno y B es uno, colocamos un 1. Entonces, ahí tendríamos ya ubicada la parte de unos y ceros en el mapa de Carnot. Ahora procedemos a agrupar los unos para obtener la ecuación simplificada. Profe, Entonces, esa última parte no la entendí muy bien. ¿cuál, señor? Cuando lo que estaba diciendo, cuando A es uno, cuando B es cero y eso. O sea, Bueno, la última partecita, los listo. últimos. Listo. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad. Nosotros, estos diseños del mapa de Carnot, siempre partimos de una tabla de verdad. Teniendo la tabla de verdad, procedemos a construir el mapa de Carnot. Entonces nosotros debemos ubicar las variables de entrada. Entonces, en este caso yo coloqué la variable A, va a ser representada mediante estas
columnas, va a representar estas columnas. Y la variable b, la entrada b, va a representar estas filas, que es 0 y 1. No necesariamente tiene que ir la A acá. Puede ser que la A vaya acá y la B acá. Es como ustedes quieran construirlo, no hay problema. Siempre y cuando que la combinación de estos formen exactamente igual la combinación que vayamos a construir acá. Entonces, fíjense. Entonces decimos que A cuando vale 0 y B cuando vale 0. Son esto, es decir, este cruce de celdas. Entonces este cruce de celdas nos genera un, un 0 en la salida de la ecuación. Entonces colocamos el 0. Ahora cuando tenemos que A vale 0 y B vale 1. Entonces sería este cruce. El cruce de estas dos. ¿Sí? Entonces A0 y B1. Entonces A0 y B1 es esta de acá. A0 y B1. Esto nos va a dar un 1 a la salida. Entonces colocamos aquí el 1. Entonces ahora A en 1 y B en 0. Entonces sería este cruce de acá. El de acá. A en 1 y B en 0. Sería este de acá. Entonces, cuando A es 1 y B es 0, ¿qué obtenemos a la salida? Un 1. La ecuación de salida nos arroja un 1. Entonces ubicamos ahí el 1. Y por último, cuando A es 1 y B es 1. Es decir, este. Nosotros podemos cruzar las líneas y sería este. Entonces, ¿este qué valor tiene? A en 1 y B en 1, colocamos entonces el 1. Entonces aquí colocamos el 1. Y ahí formamos el mapa de Carnot. Ahora agrupamos los unos de tal forma que obtengamos la ecuación más simple. La forma de ordenar los 1 debe ser que vayan seguidos de forma horizontal o de forma vertical. Diagonal no es posible, es decir, que no podríamos agrupar estos unos así. Únicamente de forma horizontal o de forma vertical. Y vamos agrupando en conjuntos de base 2, es decir, 2, 4 unos, 8 unos o 16 unos, etcétera. No podemos agrupar 6 unos o 10 unos, no. Únicamente en base 2. 2 unos, 4 unos, 8 unos. Tampoco podemos impares. No podemos agrupar que 3 unos o que 5 unos. O pares que no son base 2 como 6 o 10, no. Entonces aquí agrupamos, solo podemos agrupar de a 2. Sería esta de forma horizontal y estos de forma vertical. Entonces, ¿cómo obtenemos la ecuación? Entonces, la ecuación para obtener esta es de la siguiente. Entonces, ustedes deben ver que deben ver las variables que no cambian digamos, de estado o de valor. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense, aquí cuando agrupamos estos de forma horizontal, vemos que A varía de 0 a 1. O sea, hay variaciones. Aquí vemos el 0 y aquí vemos el 1. ¿Sí? Mientras que fíjense que en la fila B, o sea, en la variable B, esta fila no hay variación. Siempre B va a permanecer en 1. Fíjense que aquí está en la fila donde corresponde solo el valor de 1 de la variable B. Entonces, ubicamos las variables que no varían. En este caso, B no varía y B lo colocamos como B normal, ¿no? Colocamos B negado si estuviese digamos, si aquí fuese un 0. Entonces, digamos, ya me irán entendiendo cada vez con más detalle, ¿listo? Entonces, no se preocupen con ello. Vamos a hacer 4 ejemplos. Entonces, nuevamente, aquí B es la única variable que no varía. A sí varía porque va de 0 a 1, ¿listo? Entonces, aquí colocamos B. Más, entonces aquí estamos utilizando igual min términos. Más el otro término, que en este caso tenemos una agrupación vertical y vemos cuáles no cambia. Fijémonos que aquí A es únicamente, tiene un valor de 1, ¿sí? Para este conjunto únicamente tiene un 1 acá. Es decir, que A no varía. Mientras que B sí varía. Fíjense que B varía de 0 a 1. Fíjense que está variando. Entonces nosotros en este caso representamos este conjunto como A. Entonces sería A. ¿Listo? A más B. Aquí pues que lo analicé al revés y pues primero dije que el B o el A. Pero bueno, esto es porque cuando lo hice lo analicé primero analicé este y luego analicé este, pero ustedes saben que el orden no afecta al resultado, ¿no? En una suma.
Entonces esta sería la ecuación más simplificada posible de este mapa de Carnot. Ahora veamos un mapa de Carnot de tres variables. Entonces tenemos las entradas A, B y C y esa sería la ecuación de salida. Entonces tenemos aquí las combinaciones posibles. Recuerden que es 2 al cubo, serían 8 combinaciones posibles para la tabla de verdad y 8 celdas para el mapa de Carnot. La forma de agrupar un mapa de Carnot con tres variables es agrupar dos de ellas. eh, Agrupamos dos de ellas, puede ser acá o puede ser allá, como ustedes deseen, y dejamos una sola. Entonces, si ustedes colocaran aquí el A y B, entonces tendría que esta ir hasta, tendría que tener cuatro filas y este tendría dos columnas, ¿listo? Pero aquí lo hice de esta manera, aquí está de esta manera. Entonces, A y B lo colocamos aquí en la parte de columna, entonces son cuatro columnas porque obviamente pues deben estar las cuatro combinaciones, por eso es que hay cuatro. Recuerden que con dos variables, pues 2 al cuadrado son cuatro, entonces son cuatro combinaciones, entonces aquí están las cuatro combinaciones. Y pues con una variable solo tenemos dos combinaciones, el cero o el uno. Entonces les recuerdo, ustedes también pueden hacer esto de la siguiente manera, colocar el A y el B acá y tendrían cuatro combinaciones, digamos, tendrían cuatro filas para tener las cuatro combinaciones posibles y aquí colocarían la C y tendrían únicamente dos de estas columnas, ¿listo? Eso es dependiendo como ustedes quieran ordenar. Igual, si ustedes quieren colocar aquí A, C y aquí la B sola, también lo pueden hacer. Digamos, no estamos limitados a cómo construir estos mapas de Carnot. Bueno, entonces, aquí como lo tenemos, entonces vamos a revisar nuevamente cómo construimos el mapa de Carnot partiendo de la tabla de verdad. Entonces tenemos, entonces por ejemplo, las combinaciones acá 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Si ustedes se dan cuenta, lo normal es que el orden vaya 0, 0, 0, 1, 1, 0 y luego el 1, 1 para hacer el 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Pero fíjense que aquí el 3 está en la ubicación que uno creería que aquí debería ir el 2. Esto es una regla en el mapa del Carnot. Siempre se debe colocar esta combinación en la tercera fila. Deben colocarlo siempre así para que el sistema funcione. ¿Listo? Entonces es una excepción que tienen estos mapas de Carnot. Igual con el d 4. Con el d 4 pasa exactamente igual. Fíjense aquí 0, 0, 0, 1 y luego sigue el 1, 1. Hay que colocarle el 1, 1. O sea, uno pensaría que el 1, 0 debería ir acá. Y luego aquí el 1, 1. Pero no. Para que estos mapas de Carnot funcionen adecuadamente, hay que construirlo de esa manera. Igual acá, fíjense que aquí también pasó lo mismo. 0, 0, 0, 1 y luego va el 1, 1 en vez de ir el 1, 0. ¿Listo? Igual, deben construirlos de esta manera. Entonces tengan en cuenta esto porque es uno de los principales errores de ustedes cuando construyen el mapa de Carnot, porque ustedes están acostumbrados, fíjense cuando ustedes hacen la tabla de verdad, siempre parten así, 0, 0, luego el 0, 1, luego el 1, 0 y por último el 1, 1. Entonces es muy común que ustedes tiendan a cometer ese error de colocar el 1, 1 al final y este 1, 0 aquí en la tercera fila. Listo. Teniendo en cuenta esa excepción, entonces procedemos a revisar. Entonces tenemos cuando A y B vale 0, 0 y C 0. Entonces es esta combinación de acá. ¿Qué nos origina esta combinación? Un 1 en S. Un 1 a la salida. Entonces colocamos aquí el 1. Luego el siguiente, cuando A y B vale 0, 0 y C vale 1. Entonces A y B en 0 y C en 1. Es un 0. A la salida es un 0. Entonces ubicamos aquí el 0. Ahora, cuando A vale 0 y B 1, pues A vale 0 y B en 1 y C vale 0. Entonces A en 0, B en 1 y C en 0. Entonces aquí tenemos un 1. Entonces colocamos un 1 acá. Entonces luego cuando A y B vale 0, 1 y C 1. Entonces el 0, 11. El 0, 11 es este. Entonces colocamos un 1 acá. Luego nuevamente, cuando A y B vale 1, 1 y C 0. Entonces sería el 11, 0. El 11, 0 es este.
¿Qué tenemos a la salida? Un 1, entonces ponemos el 1. Cuando A y B vale 1, 1 y C 1, entonces sería todos en 1, entonces todos en 1 es el último, tenemos que es un 1, colocamos el 1 acá. Cuando A es 1 y B es 0, cuando A es 1 y B es 0 y C 0, entonces 1, 0, 0, ¿listo? 1, 0, 0. Entonces 1, 0, 0 y colocamos aquí el 1. Por último, cuando A es 1, B es 0 y C es 1, es decir, el 101. 101 es este y tenemos que la salida es 0. Entonces ubicamos aquí el 0 y con ello terminamos el mapa de Carnot. Esto es muy sencillo, es únicamente pasar, digamos, pasar las combinaciones posibles con sus resultados al mapa de Carnot. No tiene nada de extraño. Entonces a continuación vamos a agrupar los unos de tal manera que nos genere la ecuación más simple. Entonces yo les decía a ustedes que pueden agrupar grupos de uno, sea de 2, de 4, de 8, de 16, 32, etcétera, dependiendo del tamaño del mapa de Carnot. Fíjense que aquí podemos agrupar, bueno, aquí está agrupado, agrupamos estos cuatro unos de forma horizontal y aquí agrupamos estos unos de forma horizontal y vertical. Lo que les decía, no pueden agrupar unos de forma diagonal, únicamente pueden agrupar de forma horizontal o vertical, o uniendo las dos de forma horizontal y vertical. Entonces fíjense que aquí unimos cuatro unos y aquí unimos cuatro unos. La idea de estos mapas de Carnot es que ustedes puedan combinar la cantidad de unos lo más posible que se pueda. Es decir, entre más grande sea la agrupación, mejor será porque vamos a obtener la ecuación más simple. Aquí en este caso no podemos agrupar más unos, digamos es la cantidad mayor que podemos, que serían 4 unos y 4 unos así, 4 unos con este y 4 unos con este conjunto. Otra manera de agrupar este mapa de Carnot sería así, agrupan estos dos unos y estos dos unos y estos dos unos. Está bien, funcionaría. La ecuación que obtienen funciona. ¿Listo? ¿Cuál es el inconveniente? Que ya no obtendrían la ecuación más simple porque están agrupando, digamos, aquí solo dos unos, luego aquí solo dos unos, luego aquí solo dos unos. Y la idea para obtener la ecuación más simple posible es que ustedes agrupen la mayor cantidad de unos. ¿Listo? Bueno, entonces, ya con ello en mente, procedemos a obtener la ecuación, que es muy sencillo. Digamos, es muy sencillo aplicar este método comparado con las leyes de Boole. Ahorita se darán cuenta por qué. Entonces, veamos. Vamos a iniciar con esta horizontal de acá, con esta de los cuatro unos de acá. Entonces, ¿qué vemos? No, empecemos con esta para que nos dé igual a esta, ¿listo? En el mismo orden. Empecemos con este conjunto de acá, ¿listo? Con este conjunto de acá. Entonces, vemos, ¿qué cambios hay en este caso? Vemos que C cambia de 0 a 1, ¿sí? La idea es ver las variables que no cambian. Aquí C cambia de 0 a 1. Y vemos acá, en estas dos columnas, tenemos que pertenecen a estas combinaciones de A y B. Entonces veamos, A cambia de 0 a 1. ¿Por qué sabemos que es A? Pues porque esta está a la izquierda, ¿no? Entonces esta corresponde a A. A cambia de 0 a 1. Y B no cambia. Fíjense que B permanece en 1 en esa combinación de unos que hicimos. Entonces el resultado de este conjunto es B. ¿Listo? Entonces colocamos B. B positivo, o sea, B normal porque no está negada. Ahora tomemos el conjunto horizontal. Entonces veamos. Eh, Fijémonos que en este caso C no varía. C permanece en 0, ¿listo? Y fijemos que A y B varían. A varía, mires, aquí hay un 0 y aquí hay un 1, aquí hay un 1. Entonces veamos que ellos cambian de 0 a 1. Entonces nosotros siempre tenemos que ver, si hay un cambio de 0 a 1, pues ya no nos, digamos, no nos sirve, o sea, no lo colocamos en la ecuación. Si nos cambia, si no nos cambia, entonces sí lo colocamos en la ecuación. Fijemos que B también cambió, de 0 a 1 ya cambió. Entonces la única que colocamos aquí sería C, ¿listo? Que es la que no cambia, pero es un C negado ya que pertenece al C que pertenece al 0, ¿sí?
Entonces C negado. Entonces recuerden que si son ceros colocamos negado y si son unos pues colocamos la variable sin negar. Entonces esta sería la función más simplificada posible. Ahora veamos cómo sería obteniéndola con leyes de Boole. ¿Listo? Entonces fijémonos que partiendo de este mapa, entonces tenemos por ejemplo A negado, B negado, C negado. Aquí nos arroja un 1. Entonces colocamos en la ecuación A negado, B negado, C negado. ¿Cuál otra nos da un 1? Esta. Entonces en este caso sería A negado, B, C negado. A negado, B, C negado. ¿Cuál sigue? Entonces sigue esta, la otra que me arroja un 1, esta. Entonces A negado, B, C. ¿Listo? Entonces sería A negado, B y C. Y así sucesivamente. Entonces, al final llegamos a B por C. ¿Listo? Esto ya lo hemos trabajado todo el curso. ¿Listo? Entonces, tendríamos que esta sería la ecuación. Ahora, fíjense que tendríamos que hacer varias operaciones para llegar a esta ecuación simplificada, que lo vamos a hacer para que nos demos cuenta que efectivamente sí es cierto. Entonces, veamos. Entonces, aquí lo que se hace son hacer pues factor común. Entonces hay que revisar qué factores comunes hice. Aquí tiene un C negado. A ver, aquí sacamos factor común de la. A ver que no la veo. Aquí tenemos A negado, entonces no. Entonces el problema es que no coloqué no los ordené, entonces aquí me queda como berraco saber cuáles fueron los que hice. Aquí hay un BC, busquemos un BC. Entonces fíjense que este se agrupó con este, por ejemplo. Este conjunto se agrupó con este. Entonces, ¿qué factor común obtenemos acá? Entonces, B por C sería el común de estos dos. Paréntesis de A negado más A. ¿Listo? Entonces, recuerden que A más A negado es un 1. Entonces, finalmente nos queda B por C. Es decir, que es este resultado, ¿sí? Al unir estos dos, obtenemos este. El problema es que de pronto digamos, lo hice muy simplificado, entonces por eso de pronto no es tan entendible. Entonces, por ejemplo, en este C negado A. Busquemos este C negado A. C negado A. No, no es este. C negado. C negado. Puede ser este. Aquí hay uno y C negado A. Estos dos. Para este se unieron estos. Entonces, fíjense, el factor común entre estos dos términos es C negado y A. O que puede ser como A por C negado, como quieran. Saben que el orden no afecta. Entonces, C negado por A, paréntesis de B negado más B. ¿Listo? Y recuerden que B negado más B, entonces eso nos daría un 1. Entonces, efectivamente sería este C negado A. Las últimas combinaciones serían este A negado, B negado por C. Y el otro término creo que sería, a ver, ¿dónde está el otro? C negado, A negado. Ah, sería este mismo acá, creo. C negado, A negado, sería este. Serían estos dos. Entonces, estos dos que nos proporcionan, entonces nuevamente, eh, factor común, el factor común entre estos dos es C negado. Ambas comparten el C negado. Ah, bueno, esta no es, no. O esta no es. Porque es C negado A y esta no tiene el negado. C negado A. C negado A. Entonces sería estas dos. Así son estas dos. Que ven es que aquí me equivoqué. Serían estas dos. Conjunto de estas dos. Entonces sería C negado, A negado. Lo sacamos como factor común y nos quedaría el B. Entonces B más B negado. Entonces eso nos daría un 1. Bueno, el caso es que fíjense en que es un poco más laborioso trabajar con las leyes de Boole para llegar a la ecuación final. Entonces ya obteniendo esta ecuación, pues continuamos. Aquí seguimos sacando factor común. Fíjense que esta nos proporciona, para sacar un factor común, podemos sacar el C negado y nos quería A negado más A, ¿sí? Entonces recuerden que es C negado por A negado, es este término,
y c negado por a sería este término. ¿Listo? Entonces ahí sacamos factor común. A negado más a, esto nos da 1 y nos queda solo c negado. Esta misma operación fue la que hicimos acá para obtener esta, ¿listo? Si de pronto no fue tan visible. Y nos queda el cb, ¿listo? Entonces ya obteniendo esta ecuación, pues se nos va en 1, entonces nos queda finalmente c negado más c por b. Y sabemos que una de las leyes de Boole nos dice que c negado, digamos, una variable negada más esa variable por otra variable, la podemos tener como la variable más la otra. Entonces, si quiere, lo vemos aquí. De pronto, Pregunta. que se acuerden. En- Espera un momento y ya lo tengo. Es esta misma, a más a negado por b sería igual a más b. Estamos utilizando la propiedad 11 de la álgebra de Boole. Y finalmente llegamos al mismo resultado que con el mapa de Carnot. Entonces fíjense en que utilizar el mapa de Carnot es mucho más sencillo. Esto termina siendo mucho más laborioso. Y especialmente cuando las variables de entrada son más, es decir, cuando son 4 variables, pues se termina siendo más tedioso hacer esto. Entonces fíjense, si están las combinaciones con 3, entonces imaginen si fueran 4 entradas, termina siendo cada vez más grande y más complicado llegar a la ecuación más simplificada utilizando el álgebra de Boole. Entonces alguien medio me habló. ¿Qué, qué duda tienes? digamos, en esa última ecuación terminó en C más B. Bueno, C negado más B. ¿Yo puedo en la simulación eliminar la variable A o tendría que ponerla igualmente? ¿En cuál, en cuál, en cuál? En esta última, o sea, en el Acá, resultado tengo en tres esta. variables, ¿cierto? A, B, C. Sí, En un principio tengo tres variables, A, B, C, ¿cierto? ajá. Y en el resultado de la ecuación, pues al final me da un concepto de C negado más B. ¿Yo puedo eliminar esa variable A en la simulación? O sea, físicamente la puedo eliminar. Mm, si puede eliminar la variable, Cuenta, son pues yo no lo haría. Pues no lo haría, pero, pero si el o sea, resultado le está dando, profe, el sí, resultado le pues está no, o dando sea, C yo no lo negado haría, más B. pero lo va a responder, ¿qué indica eso? Lo que indica es que la variable a termina siendo una condición de no importa a la salida. Entonces, pues, o sea, sí, si la eliminan, pues a la final terminan obteniendo el mismo resultado. O sea, esto quiere decir, básicamente esto quiere decir que sin importar lo que ustedes hagan con la variable a, el resultado va a ser el mismo. Sí, pues sí, si la quiere eliminar, la puede eliminar y termina dando el mismo, digamos, como el mismo, bueno, no, o sea, no es cuestión, es que si la eliminan, tendrían que eliminar parte del circuito y en ese caso ya el comportamiento no sería el mismo. Entonces no es cuestión de eliminarla. Ustedes deben verlo de la siguiente manera, que no importa lo que ustedes introduzcan como valor en la variable a la final esa variable no nos va a terminar haciendo nada. ¿Listo? Pero entonces físicamente, ¿cómo la conecto en el sistema? Ah, ya le Si entendí a usted, ya le entendí, ya le entendí. O sea, usted se refiere al circuito, al construir el circuito. la simulación Ah, ya le netamente, entendí, ya le entendí. Ya le entendí. Claro, cuando ustedes construyan el circuito únicamente van a utilizar estas dos variables que le estaba entendiendo a la hora de realizar el diseño. Entonces, pues, no, digamos como que no le comprendía mucho la idea. Ya sí, claro, cuando construya el circuito, mediante compuertas lógicas, deben no únicamente utilizar estas dos. En esta ecuación no aparece la A, eso indica que no aporta nada a la ecuación. Sí, cuando ustedes hagan el circuito tendrán una OR con una entrada B y una C negada. Únicamente eso será. ¿Listo? Ya listo. creo que sí le respondí, ¿sí? ¿Esa era la Sí, pregunta? sí, ¿Sí? era eso. Listo, sí, sí. Sí. Sí, como dice el Entonces, compañero, un buen punto exactamente, que fíjense en que en este caso la variable A no nos proporcionó nada. Eso muchas veces se conoce como condición de no importa. O sea, sin importar el valor de a la final no nos va a hacer nada en la ecuación, ¿listo? Bueno, entonces,
Luego miraremos un mapa de Carnot con cuatro variables. Entonces veamos. Aquí ya no les coloqué la tabla de verdad, únicamente se dio el mapa de Carnot y ya, ¿listo? Pero generalmente cuando uno hace un diseño siempre parte de una tabla de verdad y luego esa tabla de verdad la transcribe uno a un mapa de Carnot pues, para que sea más entendible. Si ustedes tienen práctica ya pueden directamente escribirla dentro del mapa de Carnot, no hay problema. Entonces, bueno, aquí lo que nos interesa es ver cómo podemos agrupar los unos para obtener la ecuación más simple. Entonces, fijémonos en lo siguiente, que aquí hay dos formas de agrupar este mapa de Carnot. Entonces, bueno, hay más de dos formas, pero la forma más simplificada es el de la derecha, solo que muchas veces no vemos estas combinaciones, ya que fíjense que aquí lo que estamos haciendo es unir los unos al doblar el mapa de Carnot. Fíjense que estamos doblando estos unos de esta manera. Es como si dobláramos el mapa de Carnot, hiciéramos que estos unos estuvieran juntos. Esto se puede hacer. ¿Listo? Igual que esto que ven ustedes acá. Fíjense que aquí es como si estuviéramos doblando todo el mapa de Carnot y estos unos se unieran, ¿no? Entonces este uno se une con este uno y este uno se está uniendo con este uno. ¿Sí me entiende? Es como doblar el mapa de Carnot, ¿sí? Doblar sus extremos y terminan uniéndose en todos esos unos. ¿Listo? Esto es posible, para que lo sepan. Entonces, digamos, esta manera no es tan visible. Ustedes miran el mapa de Carnot y no se dan cuenta de forma tan sencilla que podemos doblar el mapa de Carnot por estos lados, o sea, doblarlo digamos, de este extremo, doblarlo hacia acá para que estos dos unos se unan y estos dos unos se unan. Y que también podemos hacer unir estos unos de acá, este uno con este uno y este uno con este uno, doblando desde aquí hasta acá. Entonces lo doblamos de forma horizontal y de forma vertical y de esa manera podemos obtener una ecuación más simple. Pero bueno, veamos, continuemos con el mapa de Carnot de cuatro variables. Entonces fíjense que aquí estamos uniendo, o sea, estamos dando a entender que aquí no vimos digamos, la unión eh, que se permite al doblar el mapa de Carnot. Entonces únicamente vamos a manejarlo así, entonces veamos. ¿Qué ecuación tendríamos en este caso? Tendríamos, eh, partamos de acá, de esta horizontal que hay acá. Aquí C varía 0 y aquí tenemos un 1, ¿sí? Entonces ya varió. Entonces aquí, en este caso, digamos, no, 0, de aquí, de esta columna no varía, pero de esta columna a esta ya varía C. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Mire, este 0, no hay variación. De este 0 a este 1 ya hay variación. Entonces, como hay variación de la variable C Ujú. en este apartado, entonces no la colocamos en la ecuación. Para la parte D, miremos que D varía. Fíjense que aquí hay un 0, aquí hay un 1, entonces el caso es que varía. Entonces tampoco la tenemos en cuenta en la ecuación. Pero fijemos que en la parte de la fila no hay variación. Para A y B, fíjense que A permanece en 0 y B permanece en 1, porque están en la parte de la fila. ¿Listo? Entonces ahí no hay variación. ¿Sí? Entonces, como no hay variación, colocamos A negado por B. Este A negado por B es este. ¿Listo? Ahora miremos este conjunto de acá. Entonces fijemos que C y D no varían, permanecen en cero en la agrupación de estos unos, ¿sí? Mientras que A y B sí varían, mire, A aquí es 0 y A aquí es 1. Aquí B es 0 y aquí es 1. Entonces hay variaciones de A y B. Entonces únicamente colocamos C y D. ¿Y cómo están? Negados porque aquí están los ceros. Entonces C negado, D negado. Es este de acá. Y ahora está este último. Entonces veamos. C y D no cambian. Únicamente está en 1 y 0. Entonces sería C y D negado, que es este de acá. ¿Listo? A y B no los tenemos en cuenta porque fíjense que están variando en toda la parte de este conjunto. Ahora veamos que esta ecuación no es la más simple. ¿Esto qué quiere decir? Que no,
que no utilizamos el mapa de Carnot de la mejor manera posible. ¿Y que nos faltó? Haber doblado el mapa de Carnot para poder unir estos de acá, estos unos de acá, con estos de unos de acá, formando un conjunto de 8 unos. Aquí teníamos dos conjuntos de 4 unos. Y aquí lo que hicimos fue formar un conjunto de 8 unos. Esto nos va a permitir obtener una ecuación más simplificada, como les indicaba. Entre más unos ustedes puedan simplificar, eh, más simplificada va a ser la ecuación. Entonces veamos nuevamente. Entonces tenemos para esta parte azul, ¿cómo sería la ecuación? Entonces veamos. C aquí está en 0 y C aquí está en 1. Entonces C nos varía, entonces no nos sirve. Ahora miremos D. D aquí está en 0 y D aquí está en 0. Entonces como D no varía, entonces vamos a colocar la D como negada. ¿Listo? Que es esta de acá. Es D negada. Y pues para recordar, fíjense que A y B pues varió. Mire, está en 0, aquí hay un 1, igual B. Aquí hay un 0 y aquí hay un 1. Entonces A y B varía, al igual que C, entonces no van en la ecuación, únicamente va la D negada porque es la que no varió. ¿Listo? El valor que no varió. Entonces este sería el término para esta parte. Y pues este que ya lo hemos calculado, que C y D variaba y A y B no variaba. Entonces A negado y B. ¿Sí? Entonces fíjense que esta denegada era la simplificación de esto de acá, ¿sí? De hecho que si aplicamos álgebra de Boole, lo podemos ver, que tal cual llegamos a la misma expresión. Lo que les decía, que si así ustedes no utilicen el mapa de Carnot de la mejor manera posible, al final la ecuación es equivalente, digamos esta ecuación es equivalente a esta. Únicamente la diferencia es que esta está más simplificada, entonces veamos que podemos llegar a esta ecuación partiendo de esta. Entonces tenemos C, entonces vamos a sacar factor común de estos dos, sacamos factor común de D negado y tenemos que sería C negado por C, ¿sí? D negado por C negado es este y D negado por C sería este. Entonces C negado más C, esto nos da un 1, ¿listo? Entonces nos quedaría D negado más A negado por B. Efectivamente llegamos. Y ese sería el mapa de 4 Bolívares. Ahora por último veamos este en el cual unimos todos los unos. Perdón, unimos los unos que están en los extremos. Entonces veamos este conjunto de acá, de estos unos que están por fuera. Entonces veamos, C en este caso varía así. Aquí hay un 0 y aquí hay un 1. ¿Sí? Ahora miremos el D, que es el de la derecha. Fíjense que D no varía. D está en 0 y está en 0. Entonces, ese es el primer término que no nos varía. Ahora analicemos por el otro lado, por A y B. Veamos que A, que es esta, pues sería el de acá. A está en 1 y luego en 0, es decir, que A varía, no nos sirve. Ahora miremos B, que es el de arriba. Entonces aquí sería 0 y aquí sería 0. Entonces B no nos varía. Entonces podemos colocar D por B o igual B por D, da lo mismo, ¿no? B por D o D por B, para la final el orden no afecta al resultado. ¿Qué corresponde a este? ¿Listo? ¿Qué nos corresponde a este término? Bueno, con ello ya obtenemos esta parte y únicamente nos falta revisar este. ¿Listo? Entonces, como revisamos este, igual tenemos la agrupación de 4 unos en este caso. Y mire, C nos varía acá en este caso, pero D no varía. Entonces el primer término que nos sirve sería la D. ¿Listo? Eh, bueno, creo que el anterior se los dije mal. El anterior es este. Les dije que era este, qué pena. Me quedó mal porque son negados, ¿sí? Estas dos ecuaciones son muy similares, solo que este está negado. Entonces, nuevamente, repito, aquí, para estos unos de acá, de los extremos, el D no variaba y la B no variable, pero fíjense que era B negado y D negado, porque son los ceros, ¿sí? Los que no varían, los ceros de la B y los ceros de la D. Entonces, pertenece a esta ecuación.
B negado, D negado. Listo, ahora sí, veamos este. Entonces fíjense que aquí en este caso C varía, pero D no varía. Y D positivo porque está en 1. Listo, D no varía. Y para la parte de A y B, A varía, fíjense que A varía de 1 a 0, pero B no varía. Se mantiene en 1. Entonces aquí colocamos colocamos D por B o B por D, como lo quieran hacer. Pero los dos tienen que estar positivos. Listo, entonces fíjense que aquí tenemos la ecuación más simplificada posible. Y bueno, entonces esto seguramente es de tomar de tomar los unos de forma individual. Aquí lo que se hizo fue tomar los unos individual, es decir, para mostrar que si lo toman de una manera no muy adecuada, pues termina siendo la ecuación grande y pues para la hora de simplificarlo, pues es más trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, y esto nos sirve es para ver cuándo no es posible combinar un uno. Cuando no es posible combinar un uno, toca colocar todas las variables. Entonces, es A negado, B negado, C negado por D negado. Entonces colocamos toda la ecuación. Ahora este es C por D negado por A negado por B, que es este. Está el A negado, el B negado, el D negado y el C si está positivo, que es este, ¿sí? El único es el C y el resto están en ceros. Ahora miremos este. Entonces, en este tenemos el A pues positivo, el B lo tenemos negado y C y D negado, ¿sí? Entonces, nuevamente, A positivo, el B negado, C negado, que pertenece a este, y D negado, que es este, que pertenece a este, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, ya con ello, terminaríamos la parte de los